No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Mikkelsen. Estamos desde la plataforma de Miraflores TV Digital. La noticia más roja que tenemos el día de hoy para comenzar el programa es que ha habido un gran accidente en el puente de Lurín, un muerto y 14 heridos graves tras el accidente de una cúster en un puente de Lurín. El vehículo de transporte público se estrelló esta madrugada con la baranda del puente. Según testigos, el chofer se quedó dormido y perdió el control del vehículo. Lamentable todas las cosas que pasan por falta de responsabilidad, ¿no? Quedarse dormido implica que probablemente tomó alcohol. Una persona murió y 14 resultaron heridas de gravedad en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el kilómetro 24 de la antigua Panamericana Sur. Una cúster de transporte público se estrelló violentamente con la baranda de un puente luego de que, según testigos, el chofer se quedó dormido. Los bomberos tuvieron que destrozar la carrocería de la cúster para rescatar al chofer, que fue trasladado de emergencia junto con los demás heridos al hospital de Villa El Salvador con pronóstico reservado. Sobrevivientes del accidente aseguraron que el irresponsable conductor iba a excesiva velocidad y en determinado momento se quedó dormido y perdió el control de la unidad. La baranda evitó que la cúster cayera al vacío y terminara en el río. Bueno, así estamos con esta clase de... En cuanto a la política, el fiscal Rafaela dijo: si el fiscal supremo Tomás Gálvez quiere denunciarnos, que nos denuncie. No creo que valga la pena ampliar esa información. Una noticia importante la ha dado ayer el alcalde al anunciar la construcción de 2 telesféricos para unir línea 1 del metro con el metropolitano. Bueno, ese tema lo vamos a ampliar en algunos minutos porque me parece que es interesantísima la idea, que no es nueva, pero importante. En medio de las noticias nacionales, Trump se ha comprado nuevos enemigos, esta vez es con Dinamarca. Los daneses habían invitado a Trump, pero dijo que no va a ir porque no le quieren vender Groenlandia. ¿Qué les parece? Así es que Trump ha decidido no ir. Vi que el mundo sigue dando vueltas. Dentro de las noticias nacionales, me parece que es importante escuchar las declaraciones de la señora Bartra, donde dice que proyectos del Ejecutivo tendrán tratamiento según reglamento del Congreso. Veamos cómo se ve por esta señora los proyectos que se presentan. Veamos. Comisión de Constitución. Es que se derivan los proyectos en el momento en el que las comisiones empiezan su funcionamiento, siendo que recién el día de hoy, como corresponde al calendario que se ha establecido, se ha instalado la comisión, ahora será derivado. El día de hoy hemos tenido una sesión que tiene carácter protocolar, que es de elección, instalación y definición de horario de trabajo y metodología de comunicación.
Eso es lo que se ha hecho el día de hoy. Se ha escuchado propuestas para la elaboración del plan de trabajo que será presentado en la inmediata sesión El siguiente. proyecto tendrá semana de presentación. ¿Por qué no suspender la semana? Hemos suspendido cuando esto ha sido necesario. En este momento todavía no hay un plan de trabajo y por lo tanto, se presentará y en él habrá una calendarización de actividades. ¿Tendrá carácter de prioridad o no? Todos los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo tienen un tratamiento de acuerdo al reglamento del Congreso que establece prioridad. Hay también otros proyectos también derivados por el Poder Ejecutivo que están en espera, que tienen el mismo carácter de prioridad. Insisto, no estamos hablando en este momento de ninguno en particular porque eso se desarrollará en cuanto esté presentado el plan de trabajo. Hemos hablado de que los plazos no llegan, entonces ¿por qué no quitarle, ponerlo? Creo que junto con ustedes, y les agradezco que en este nuevo periodo acompañen, como siempre han hecho, el trabajo que hemos impulsado, nunca hemos dejado de cumplir un plazo. Así que, como muchas veces que ustedes me han preguntado, pero llegan, siempre hemos llegado. Así que, ¿en este caso también llegará? Así que a los antecedentes de trabajo y a la respuesta que he dado siempre, me remito. Vamos a cumplir todo aquello que nos propongamos. ¿Se va a poner en consideración el tema de exonerar la semana de representación y declararse sesión permanente? Se evaluará. Esa no es una decisión que se tenga que tomar el día de hoy. Repito, era una sesión protocolar, por lo tanto ni siquiera correspondía a su debate. No puedo adelantar ninguna decisión que se debe tomar en el marco de una discusión y votación por parte de sus miembros. La propuesta del expresidente Ollanta para que le ponga una fecha concreta al Congreso, o si no, bueno, cuestión de confianza y disolución. Como cualquier otra opinión respetable, pero no necesariamente para poder ser acogida. ¿Está autorizado moralmente? Bueno, cambiemos de tema, ya sabemos la forma de pensar de esta señora. Y vámonos a un asunto. La Municipalidad de Lima ha hecho algunas modificaciones al sistema de pico y placa. La Gerencia de Transporte Urbano realizó varias modificaciones, como la reducción de la franja horaria, que ya no será desde las 6, sino desde las 6:30. Y también, tal como lo pidió la gente del eje vial este de la avenida Javier Prado, no va a funcionar el pico y placa entre el óvalo de Santa Anita y el óvalo de la Panamericana Sur. Además, se ha incluido en el pico y placa los vehículos particulares de categoría M2. Y tampoco las M2 son las combis pequeñas, esas camionetas que trasladan hasta 8 pasajeros. Se dispusieron medidas adicionales para el plan de restricción vehicular en vías del área metropolitana, conocido como pico y placa. Estas son el ajuste de la franja horaria, la reducción del eje vial Javier Prado, la inclusión de vehículos particulares de la categoría M2, así como el tratamiento especial para las personas con discapacidad leve y moderada. Se está estableciendo un sistema para la certificación de quienes son discapacitados, porque hay gente que falsifica o inventa. Ser discapacitados tendrán que tener unos símbolos especiales que serán entregados solamente por una dirección dedicada a estos asuntos. Este tema del pico y placa es un asunto que ha sido copiado de varios otros países, pero aunque usted no lo crea, el primer país que lo impuso en el mundo fue el Perú. Y esto fue por los años 60, cuando el general Velasco Alvarado se expropió la IPC, comenzó a haber una gran escasez de gasolina y de paso se le subió el precio.
pero para bajar la cantidad de carros que circulaban, se tenía que comprar unas calcomanías de colores, rojo, verde y azul. Las rojas no circulaban lunes, miércoles y viernes. Las verdes, martes, jueves y sábado. Y las azules podían circular todos los días, a excepción de los fines de semana. Algo así era, no recuerdo muy bien, pero eso ya ha existido en el Perú y redujo notablemente. Bueno, ustedes se imaginan una ciudad de Lima de los años 60 con lo que es la ciudad de Lima, con probablemente 15 o 20 veces más vehículos que los que hay hoy. Un tema que me ha interesado y del que ya he conversado el día lunes con ustedes es la necesidad, para poder terminar con los conflictos que hay a diestra y siniestra en el Perú, de poner en práctica lo que Hernando de Soto propone, la propiedad del subsuelo para los dueños de la parte de arriba del suelo. Hasta ese momento son dueños del subsuelo todos, o sea, el Estado. La explotación minera, o sea, arriba puede haber lo que tú quieras, pero abajo, por abajo de la tierra, esto es propiedad del Estado. Hace unos días, Hernando de Soto señaló que buscaría conversar con el etnocacerista Antauro Humala, actualmente preso, pero pienso yo que en eso sí está mal Hernando de Soto, porque con quien debería conversar es con el expresidente Ollanta Humala, que podría ser candidato y que es visto con muy buenos ojos por la opinión pública. Hay que acordarnos que Hernando de Soto también ha sido asesor de Keiko Fujimori. También hay una información que forma parte de esto que quiero conversar con ustedes, es que el 64% de los conflictos socioambientales pertenecen al sector minero. Hernando de Soto planteó la posibilidad de entablar un diálogo con Roque Benavides, que es empresario minero, y con Antauro Humala, tratando de poner a perro, pericote y gato en un solo plato. Creo que le va a ser difícil. En radioprogramas, en algún momento, Hernando de Soto comentó que Humala Tazo le escribió desde la cárcel un mensaje en el que decía: yo tengo que ver mucho con lo que está ocurriendo dentro del país en referencia a la minería y otros conflictos sociales. Creo en su propuesta y quisiera conversar con usted al respecto. Bueno, que Dios nos libre. O no, quién sabe, ¿no? ¿Cómo será, no? Bueno, en el tema de Tía María han habido insultos racistas y xenófobos contra los agricultores del Valle del Tambo. Lamentables incidentes provocó la intervención de los manifestantes contra el proyecto minero de Southern Copper. Deberían respetar las fiestas de Arequipa, no malograrla de esta manera. Arriba Arequipa, fuera serranos, terrucos de mierda. Dios mío, han sido algunas de las frases que algunos arequipeños gritaron contra los agricultores que llegaron desde el Valle de Tambo, provincia de Islay, hasta la capital de la región, para manifestarse contra el proyecto minero Tía María. Esto fue el fin de semana.
cuando los opositores a la mina de la empresa Southern Copper tuvieron que superar obstáculos que les puso la policía, incluso lanzando bombas lacrimógenas. Tras incidente, finalmente se movilizaron y lograron participar del corso, cantando agro sí, mina no, y mostrando papas, cebollas y otros productos que, como resaltaron, dan de comer a toda la región y al país. Efectivamente, de ese valle llega el porcentaje más grande de cebollas que consumimos en el Perú. Pero me parece muy mal este tema de los insultos xenofóbicos, que no solo es un problema social que afecta a personas de otros países, sino que la xenofobia es, o sea, la fobia o el odio hacia el migrante, hacia el que no ha nacido en el lugar donde es discriminado. No cabe duda que es lamentable el racismo de algunos arequipeños contra las personas que vienen de otras regiones, que llegan a trabajar y que ya tienen familias conformadas en Arequipa. El Canal 4 entrevistó a uno de los que insultaba a los agricultores y le dijo que no son de acá, deben ser de las alturas. Un ejemplo de que esta discriminación es irracional, absurda y fuera de la realidad es el congresista Justiniano Apaza, que va representando a Arequipa en 4 oportunidades, pero es puneño de nacimiento. A propósito de esto, encontré también hace un par de días un artículo muy inteligente de parte de un comentarista, Luis Pázara, en La Mula, que es una página web donde de vez en cuando encuentro cosas muy valiosas. Él hace una pregunta, Luis Pázara: ¿alguien quiere cambiar este país? Dice él. No solo se necesita la fe que ponen en la plataforma de Miraflores TV, sino también diagnósticos, propuestas y liderazgo, dice. Cuando se mira la historia de estos casi 200 años de república, se constata que el cambio se ha prometido una y otra vez en el país, dice Pázara, con los resultados que conocemos. No obstante, desde hace algunos años, el empeño por cambiar el país no parece estar en la agenda política o en la agenda pública. Las reformas estructurales, frase que no sabemos en la práctica, usamos las dos palabras sin saber realmente qué significan. Dice Pázara que sabemos que benefician a los menos y golpean a los más, parecen haberse impuesto. La idea de una transformación de un país distinto es ahora algo que no se propone, casi no se imagina. El bicentenario que está a la vuelta de la esquina con su simbolismo quizá pueda ser el momento de plantearnos, más allá de discursos puramente retóricos, si queremos que el país cambie luego de estos 2 siglos con más errores que aciertos. Y quienes quieran un cambio deberán preguntarse qué se necesita para lograrlo. Pázara piensa que es una búsqueda frustrada. Dice Pázara que Manuel Pardo fue el líder que en el siglo XIX planteó seriamente un proyecto de cambio para el que no logró reclutar al sector dirigente. Con propuestas muy distintas, en el siglo pasado Augusto B. Leguía incorporó a los sectores medios a su proyecto de modernización. Años después, José Luis Bustamante y Rivero puso énfasis en un régimen político democrático y Fernando Belaúnde en los años 60 propuso diversas reformas que luego no llevó a cabo. Juan Velasco Alvarado pretendió cambiarlo todo
y no lo logró, y Alan García nos anunció un futuro diferente que terminó como un pasado vergonzoso. Todos estos líderes contaron en mayor o menor medida con un diagnóstico del país, que es el primer requisito para ir a un cambio, saber cuál es el terreno que se pisa o cómo se entiende este Perú problema. Aquí yo haría un paréntesis para recordar por qué es tan valioso el libro de Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, y esa famosa frase, ¿cuándo fue que se jodió el Perú? Más de uno diría, siempre estuvo jodido, o más de otro, o varios, como yo, que somos optimistas, diríamos, tenemos un país que es extraordinario, lo que nos está faltando es la habilidad para manejarlo correctamente. El primer movimiento político, sigue diciendo Pázara, que formuló un diagnóstico abarcador del país, fue el aprismo que en los años 30 del siglo pasado consideró como un país adolescente, devorado por el imperialismo estadounidense con la complicidad de la oligarquía nativa. Eso fue lo que planteó Aya de la Torre en sus libros, en las plazas, en el aula magna de Alfonso Ugarte, cuando optó años después por una domesticación que lo hiciera aceptable a los señores, modificó en mucho el radical diagnóstico de partida con los que había sobresaltado, y entonces Víctor Raúl extravió la brújula, nos dice Pázara. José de la Ribagüero intentó formular una visión del Perú alternativa a la del radicalismo aprista que Víctor Andrés Belaúnde luego prolongó. Debe ser Fernando Belaúnde. La propuesta estaba encaminada a servir a los sectores dominantes del país como marco de orientación, pero estos, poco ilustrados como han sido siempre, la desdeñaron. La derecha política se quedó así hasta la década de los años 90 sin una perspectiva articulada y guiada solo por los instintos conservadores. José Carlos Mariate hizo un diagnóstico paralelo al de Aya, que alcanzó consagración en sus 7 ensayos, aunque no sirvió en lo inmediato para la acción política que un Eudosio Rabines, curiosamente un fanático comunista, que se convirtió luego en fanático capitalista. Eso estoy diciendo yo para entender a Eudosio Rabines. Dice Pázara, a cargo del Partido Comunista, llevó al desbarrancadero por seguir instrucciones de Moscú. Décadas después ese diagnóstico fue convertido en Biblia por diversos grupos de izquierda que se enfrentaron agresivamente entre sí, disputándose una herencia intelectual que para entonces estaba algo desactualizada, dada la evolución del país. Lo cierto es que este artículo de Pázara, ojalá lo puedan encontrar en La Mula, porque hace referencia finalmente, no estoy leyendo totalmente el artículo, he tomado la última parte para leérselas ahora, donde Pázara dice que el éxito indudable en la organización de los Juegos Panamericanos y las 39 medallas obtenidas han inyectado temporalmente oxígeno al entusiasmo nacionalista. Si el espejismo durara 2 años, el bicentenario se convertiría en una serie de celebraciones consistente en muchos discursos huecos, algunas inauguraciones y los tatachines de pretensión patriótica que nunca pueden faltar. El asunto de cambiar el país hasta ahora no está presente. Queda poco más de 1 año para incorporarlo en el programa. Aquí cabría decir de que hace falta una visión optimista. Y me parece muy bien el punto de vista que tienen los jóvenes
que ven que todo lo que ha habido antes debe ser mejorado, pero no quieren que sea cambiado. O como decían los curas antes, que todo cambie para que nada cambie. Pero aquellos que hoy día ya estamos en los 80 y tenemos una visión del pasado, lo más nítida que nos pueda permitir la memoria que nos va desapareciendo, y una visión del momento que se vive y un deseo de lo que queremos que sea el futuro del país. Yo sinceramente no creo que podamos mantener un sistema, por eso es que hablo tanto de Hernando de Soto, sobre la propiedad de la tierra. Cuando hace Velasco la reforma agraria, que fue aplaudida por todos los políticos, él cambia la propiedad de la tierra, pero en la parte de arriba, la parte de abajo sigue siendo del Estado. Y yo creo que si queremos decidirnos por una línea que hasta ahora nos ha llevado por lo menos a una estabilización por más de 20 años de la economía, exactamente deberíamos de hacer con la propiedad, para que aquellos que hoy actúan como si fueran comunistas, pero no lo son, porque son protestantes, no son comunistas. Ellos no van a permitir, porque son propietarios de sus tierras, lo que están haciendo es defender la agricultura. En el fondo, estos levantamientos que se dan en los valles contra la minería, no podemos evitar, aquellos que pensamos en la realidad, que en el fondo lo que están buscando también es protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si estos comunistas que son muy pocos, pero que son los que le están metiendo en la cabeza a los campesinos que la agricultura va a morir por culpa de la minería? ¿Qué pasaría si eso fuera verdad? Bajaría pues la cantidad de alimentos que tenemos. De ahí que es importantísimo que la minería sepa demostrar profundamente y con sinceridad, no con mentiras, de que no le va a hacer ningún daño y que va a poder convivir e incluso que va a apoyar a la agricultura. No deben olvidar los señores mineros que ustedes también son consumidores de lo que comen cada día, que es producido por nuestra agricultura, que cada día ha ido mejorando. Conversaba con un experto en el desarrollo de semillas y como teoría que se está imponiendo en el mundo, están pasando maravillas en la agricultura. El Perú está comenzando a exportar cualquier cantidad de productos de la agricultura. Yo recuerdo que cuando estaba en tercero de media en el colegio tenía un profesor muy abierto, no me acuerdo el nombre del profesor porque me gustaría mencionarlo, fue un profesor brillante, no fue un cura, que tenía un conocimiento enorme de la realidad peruana y nos decía siempre, la minería es importante para que produzca dólares para el Perú, pero la agricultura para que nos produzca el pan, llevar el pan de cada día, la comida. Entonces tenemos que hacer que convivan en felicidad. Por eso nunca pude entender por qué los cajamarquinos no lograron ponerse de acuerdo. Mejor dicho, sí lo puedo entender, fue porque no se supo demostrar por parte de las empresas que lo que iba a pasar o podría pasar en Arequipa no es que la minería iba a destruir la agricultura. Y hay que entender la idiosincrasia, por ejemplo, de los cajamarquinos. Los cajamarquinos tienen una producción enorme de leche,
creo que el segundo lugar después de Arequipa. Producen gran cantidad de quesos, maja blanco, no sé todo lo que tenga que ver con los lácteos. Y esto proviene de la ganadería que se mantiene porque en Arequipa, en Cajamarca, hay gran cantidad de pastizales que permiten que hayan vacas y toros que producen esto que es parte vital de la alimentación peruana. Pero la minería podría convivir perfectamente si es que esto se hace como se debe. Pázara toca el tema, por ejemplo, de estos Juegos Olímpicos que hemos tenido aquí y que han sido perfecta y magníficamente organizados, que han caminado de una manera extraordinaria. Pero qué cosa hizo Neuhaus con muchísimo criterio, por comenzar por reconocer su incapacidad para hacer posible que en 2 años se pudiera construir todo lo que construyó, y recurrió a expertos en el mundo, porque no podemos hacer lo mismo en tantas otras áreas. El gravísimo problema que hay con Southern es que la Southern Copper ya no es una empresa norteamericana, sino mexicana. Y los mexicanos, al igual que nosotros, no tienen el concepto muy claro de lo que es el cambio climático, de lo que es la defensa de la naturaleza, y recién comienzan a estar vinculados a esto. De ahí que es indispensable que bien, y en esto hay que felicitar a Vizcarra por haber tomado parte por la defensa de la agricultura. Sin embargo, nunca se le debió prometer a los mexicanos de Southern de que se iba a poder tener minería. Y yo creo que le ha faltado a Southern convicción de que tienen realmente el conocimiento para no contaminar. Y eso pasó antes. Acuérdense de la refinería que tenía Southern, creo que fue en Hilo, donde contaminó todo el sur con los vapores sulfurosos que malograban y destrozaban las plantas de los olivos en esos lugares. O sea, no es el que quiera realmente conocer la razón, no puede tener influencias de una izquierda destructiva, ni tampoco la influencia de una derecha prepotente, sino tenemos que buscar ese centro que nos permita como peruanos defender lo nuestro. Y cuando hablamos de lo nuestro, comienzo por decir nuestras vidas. Yo he sido testigo, fui muy amigo de un directivo de Southern hace años, no voy a decir su nombre porque ya falleció, y con él me decía, esto que pasa con la refinería de Southern que producía cátodos de cobre, es terrible para la agricultura. Y ahí es que recién era todavía una compañía norteamericana, la Southern. Recién desde los Estados Unidos se dio la orden de ver que no hubieran emanaciones en eso y se pusieron en práctica, por supuesto que son carísimos, sistemas que permiten la purificación del aire y no que se contaminaran los valles como pasaba en esa época. Otro tanto se ha visto en La Oroya, ¿no es verdad? ¿Cuántos niños hay en La Oroya que tienen mercurio en su sangre o otros productos que emanan como resultado de la minería?
¿Se debe matar la minería y la oroya? No, lo que hay que hacer es obligar a que sigan las normas. Hace unos años se dio, aquí en el Perú, se expuso una película muy interesante sobre ese problema en una ciudad de los Estados Unidos, donde la gente comenzó a morirse de a pocos de cáncer al pulmón y nadie sabía por qué era. Y era porque había toxicidad en el agua que salía de los pozos como causa de esa nueva técnica que usan ahora para extraer el petróleo. Finalmente el gobierno norteamericano puso en práctica normas para evitar esa contaminación. Pero lo cierto es que este equilibrio nadie lo sabe manejar como debería. Y lo primero es explicarle por parte de la Southern que es verdad que con la utilización del agua de mar no va a haber contaminación para el valle. Pero por ahí ha salido a relucir alguien que ha dicho ese proceso de desalinizar el agua produce una especie de sopa de sal que contamina el mar. O sea que todo es necesario que se explique. Bueno, se ha pasado el tiempo, me he distraído con artículos buenos que he estado leyendo últimamente, como es el de Pázara, y que de todos, de alguna manera, tratan de responderle a la pregunta de Mario Vargas Llosa, ¿cuándo fue que se jodió el Perú? El Perú no se ha jodido. Si hay algo que se ha jodido es la política, y son los políticos que hoy están haciendo cola para entrar a la cárcel. Dentro de los temas que se toca mucho, ayer vi a quien dirige la seguridad en Los Olivos, famoso general del ejército, diciendo que ellos no usan violencia. En respuesta, muchos en el Perú han dicho: la democracia en Estados Unidos funciona porque se usa, los policías tienen poder. Voy a poner un solo video porque producción protesta, Ernesto protesta porque le pongo yo una lista enorme de videos que nunca uso, pero voy a poner este video donde el estado de California, el más grande de los Estados Unidos, después de Alaska, restringe el derecho del uso de fuerza letal a su policía. Veamos cómo es que se da esto ahora. En Estados Unidos, el gobernador de California firmó una ley que limita el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Los agentes podrán usar la violencia extrema solo cuando haya amenaza inmediata de muerte o de ser gravemente heridos. Hasta ahora se les permitía en caso de realizar un arresto o de detener una fuga. Por otra parte, la policía de New York finalmente despidió al agente acusado por estrangular al afroamericano Eric Garner. La grabación en la que se le oía decir "no puedo respirar" provocó protestas masivas por todo el país. Bueno, terminó, ¿no? Ok. Vámonos al tema de los funiculares o ese sistema sobre los cambios. Bueno, la medida de pico y placa ya lo hablamos. Yo quería hablar de los funiculares, pero no encuentro lo que se publicó en ese sentido. Bueno, se va a construir desde los cerros para conectar con las estaciones. Bajarán por el aire cablecarriles.
Vámonos a los titulares de los periódicos mientras producción nos busca Radio Francia. 1.365.000 jóvenes no estudian ni trabajan en el Perú. Son los ninis. No sé si han oído ese: oye, ¿tu hijo trabaja o estudia? No, es un nini. Un nini es que no hace ni una cosa ni la otra. Inquietud. El 78%, dice el comercio, está totalmente desocupado y sin deseos de laborar. Revela informe de la CCL, no sé qué significa. Solo 18% estuvo en la búsqueda de un empleo. Y eso es la razón por la cual los venezolanos tienen trabajo, porque esos muchachos peruanos no les interesa. Problemas: el 42.3% de los ninis vive en Lima y el Callao. El 62% son mujeres. Según expertos, los casos reflejan falta de adecuada oferta educativa y laboral. La otra nota del comercio dice: pico y placa ya no rige la Molina y se reduce su horario de aplicación. Juez evaluará hoy si se abre proceso penal a Pedro Chávarri. Víctima del terrorismo enciende antorcha. Una buena foto de Alexandro Curarino, creo que es en Pachacamac, el mayor del ejército peruano, que perdió la pierna izquierda y parte de la derecha por una mina colocada por los terroristas en el Braem, representó a los deportistas de 33 países. La inauguración de los Parapanamericanos será el viernes en el Estadio Nacional, aunque la competencia arranca mañana con el para tenis de mesa, o sea, ping-pong. Comisión de Constitución se instala sin tomar acuerdo sobre adelanto de elecciones. Región Junín suspende a prófugo Vladimir Cerrón. Puno haría lo mismo con Walter Anduviri. Policía francotirador en Río de Janeiro abate, o sea, mata al secuestrador de un bus con 37 personas. ¿Qué nos dice la República? La República pone una fascinante fotografía que le ha proporcionado la France Press de una pobre ballena, la agonía de un cachalote en Punta Negra. Pese a los esfuerzos de pescadores, un cetáceo bebé no pudo mantenerse mar adentro, estaba herido y desorientado. La más importante de las noticias dice que piden revocar arresto domiciliario de PPK. Recibir en su casa a Mercedes Arauz y Carlos Bruce puede llevarlo a la cárcel. Para equipo especial de fiscales del caso Lavallato, al tener reuniones políticas, el expresidente ha vulnerado las normas de retención y esto debe ser sancionado. Cita de Kuczynski con vicepresidenta se dio 3 días antes de renunciar a bancadas oficialistas. Exministro también lo visitó antes de dejar Peruanos por el Cambio y pasar a la oposición. Grave sería que lo metan preso también a PPK. Odebrecht pretende cobrar 26 millones tras arbitraje sospechoso por construcción de carretera que ganó con sobornos en región San Martín. Se instala comisión de constitución, pero posterga debate de adelanto de elecciones. Ahí sí, señora Bartra.
Congreso desafía al Ministerio de Educación con proyecto para intervenir en los materiales educativos. Bueno, pongamos nuestra canción. No perdamos nunca la fe de que todo cambiará. Y para eso hay que aceptar lo que está mal, para cambiarlo. Y colorín colorado, el programa se ha terminado y no sabemos si con Radio Francia nos habremos quedado. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 la, la 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 la. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 21 de agosto, 2 de la tarde en París. Vanessa Albazo nos acompaña en los controles técnicos. Vamos ya con los titulares. Danae Rivadeneira. Tras 20 días de espera frente a las costas de Lampedusa en Italia, los puertos se abrieron para los migrantes del buque humanitario Open Arms. El alcalde de Lampedusa asegura que hay una guerra mediática contra las ONGs que socorren a los inmigrantes en el Mediterráneo. Detalles más adelante. Arranca la contracumbre del G7 en la frontera franco-española, esto de cara al encuentro de los 7 países más ricos del planeta y que se desarrollará en medio de un dispositivo de seguridad nunca visto, coordinado por Francia y España. Italia amanece sin gobierno tras la renuncia del jefe de gobierno Giuseppe Conte. El presidente italiano Sergio Mattarella tiene 2 días de plazo para consultar con los partidos. Sin acuerdo para una nueva coalición, se deberá convocar a nuevas elecciones, un escenario deseado por el ministro del Interior, Matteo Salvini. Este miércoles abrió sus telones la contracumbre del G7. En Irún y en Dayá, 2 poblaciones fronterizas del País Vasco, se darán cita durante 3 días más de 100 organizaciones que conforman una plataforma alternativa a las 7 economías más ricas del planeta. Unas 5.000 personas que participan en talleres, foros, conferencias, proyecciones, mientras los líderes de las 7 economías más ricas del planeta se reúnen desde el viernes muy cerca de allí en Biarritz. Para garantizar la seguridad del G7, los servicios de seguridad franceses y españoles han desplazado un megadispositivo de seguridad. Angélica. Biarritz se escribe con B de búnker. 13.200 policías y gendarmes movilizó el Estado francés, así como sus fuerzas militares y marítimas en un dispositivo de seguridad coordinado junto a España. Carreteras bloqueadas, estrictos controles en la frontera, bancos cerrados, helicópteros que sobrevuelan los cielos de Hendaya e Irún, ciudades sedes de la contracumbre, y en donde se han apostado decenas de camiones de los CRS, Fuerzas Antidisturbios francesas, y de la Guardia Civil española. Una cooperación necesaria, según el ministro del Interior francés, Christophe Castaner, dirigida especialmente a limitar, dice el ministro, los desmanes y posibles enfrentamientos violentos en la contracumbre. Las plataformas que organizan este evento, por su parte, piden la retirada de las fuerzas de seguridad de los lugares donde ellos celebran sus actos. Sobre el plan judicial, Danae, el dispositivo es también excepcional, convirtiendo al G7 y a la contracumbre en una ciudad efímera de la justicia. Se ha multiplicado por 10 el número de magistrados y abogados y se ha montado una infraestructura especial para recibir a las personas que eventualmente sean juzgadas. Los tribunales de las regiones cercanas también se reforzaron. Se prevé unos 400 detenidos. Tal parece que la eventual presencia de Black Blocs, de los chalecos amarillos y de los nacionalistas vascos hace temblar al establecimiento.
Gracias, Angélica Pérez, por estas informaciones. Y después de 20 días de bloqueo, los 83 migrantes que aún seguían a bordo del barco español Open Arms han podido pisar tierra firme en la isla italiana de Lampedusa. Este caso ha supuesto una derrota política y judicial para el ministro del Interior, Matteo Salvini. Con Italia cada vez más aislada y en medio de una inédita crisis nacional y europea. En ese contexto, el alcalde de Lampedusa, Salvatore Martello, explica que la decisión de Matteo Salvini, ministro del Interior italiano, de impedir el desembarco del buque humanitario hasta ahora, tiene como objetivo el de transmitir un mensaje mediático contra el trabajo de las ONGs respecto de los migrantes. Escuchemos. Hay que aclarar las cosas. Cuando llega un barco de una ONG, todo el mundo habla de inmigración, de desembarcos, de la gente que viene a Italia, que desembarca en Lampedusa u otros puertos. Pero nadie dice que mientras se está bloqueando esa nave, otros barcos están llegando directamente al puerto de Lampedusa, a veces con más inmigrantes que en las embarcaciones de las ONGs. Entonces es legítimo preguntarse, ¿está cerrado el puerto o está abierto? Para nosotros, si hay barcos que pueden llegar por sí solos, pues está abierto. Pero en el imaginario italiano de hoy, la gente está convencida que nadie más está llegando, que la inmigración se terminó y que el único problema son las ONGs que socorren a los inmigrantes en el mar. La gente tiene que saber que el problema de la inmigración no se ha resuelto, que los puertos italianos están abiertos y que la guerra mediática apunta exclusivamente a las ONG. Nei confronti delle organizzazioni non governative. Escuchábamos a Salvatore Martello, alcalde de Lampedusa, al micrófono de la enviada especial de RFI, Juliette Grimbart. El destino del Open Arms, incautado por la justicia italiana, es incierto, pues no se han dado detalles de hasta cuándo estará retenida la embarcación. Sin embargo, se sabe que de regresar a España, el buque podría enfrentar una multa de hasta 901.000 euros por cometer una infracción muy grave contra la seguridad marítima y su capitán podría perder el título profesional por 5 años. Incierto también es el destino político de Italia, que amaneció sin gobierno tras la renuncia de Giuseppe Conte, hasta ayer primer ministro, y quien renunció luego de que Matteo Salvini, ministro del Interior, rompiese la coalición conformada por su Liga de extrema derecha y el movimiento populista 5 Estrellas. El presidente Sergio Mattarella empieza hoy un periodo de consultas con los partidos. Mattarella tiene como plazo hasta mañana por la noche para formar una coalición de gobierno. Entre las hipótesis que se barajan existe la posibilidad de una alianza entre el movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. Pero para evitar celebraciones anticipadas, el joker con que Matteo Salvini ganaría esta partida serían las elecciones, pues según los sondeos su victoria estaría asegurada. Tras 14 meses de gobierno, Italia queda estancada y con la deuda más alta de la Unión Europea. No obstante, la popularidad del ultraderechista ministro del Interior es muy alta. ¿Por qué el éxito de Salvini en la esfera pública? Es lo que Rafael Morán preguntó al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ciencias Sociales Luis de Roma, Leonardo Morlino. Matteo Salvini es muy bueno en la comunicación. La presencia en Facebook, la presencia en Instagram ha sido muy profesional y también el tema de la inmigración, sobre el cual Salvini fue capaz de construir su popularidad. Pero hay los problemas más serios económicos que Salvini no va a resolver. Hay también aspectos negativos que pueden salir a la luz en los próximos meses. Eso podrían ser contra Salvini. Y luego es esto, no hacer elecciones y esperar que estos aspectos negativos de Salvini, aspectos de corrupción, con la conexión con Rusia, Putin, salgan explícitamente. Era Leonardo Morlino, entrevistado por Rafael Morán. Y el cardenal australiano George Pell, ex número 3 del Vaticano, regresó a cumplir su pena de 6 años de cárcel, después de que una corte rechazó este miércoles la apelación a su condena por abusos sexuales a menores. Pell, ex arzobispo de Melbourne y Sydney, de 78 años, había sido condenado por agresiones sexuales a 2 monaguillos de 13 años en la Catedral de Melbourne en la década de 1990.
Los tambores de recesión han comenzado a retumbar en Europa. Los inversores tratan de descifrar si se trata solo de una amenaza pasajera o del preludio de algo peor. Sin embargo, los riesgos se van materializando. El Banco Central de Alemania, el Bundesbank, admitió que el país se encamina a la recesión técnica y este problema de la primera economía europea amenaza con expandirse al resto del continente. Esto en un contexto en el comercio mundial se deteriora por los riesgos de la guerra comercial y el Brexit. El pilar de esta desaceleración sería la baja en la producción industrial del país, hasta ahora motor de la economía alemana, como nos explica Jürgen Dongen, catedrático emérito de la Universidad de Polonia, entrevistado por Rafael Morán. Lo que preocupa es que todo esto viene de la mano de la producción industrial. Ese es el frente débil actualmente de la economía alemana, lo cual es sorprendente para muchos porque era precisamente la industria alemana la que actuaba siempre como motor de la economía. Y en la industria alemana pues es el sector del automóvil, pero también otros sectores, y todo esto está relacionado con la tremenda inseguridad que existe en este país debido, por un lado, a los pronunciamientos y a las actuaciones proteccionistas del gobierno de Estados Unidos, del señor Trump, y por el tema del Brexit, ¿no? que cada vez parece más probable de que se produzca una salida del Reino Unido de la Unión Europea de una forma desordenada, caótica, y como la economía alemana es una economía sobre todo en el sector industrial, muy vinculada al sector exterior, a las exportaciones, pues claro, esto lastra la economía. Era Jürgen Dongen, catedrático emérito de la Universidad de Polonia, entrevistado por Rafael Morán. Y ante este escenario de ralentización, Alemania podría inyectar hasta 50.000 millones de euros con el objetivo de darle un nuevo ritmo, un nuevo impulso a su economía. Por su parte, China y Estados Unidos también planean medidas para sortear la desaceleración. Sin ir muy lejos, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno está discutiendo un recorte temporal de los impuestos a los salarios para detener los efectos de esta recesión en ciernes. Sorpresa en Dinamarca. Tras la anulación de última hora de la visita de Donald Trump, el presidente suspendió a través de Twitter un viaje oficial a Dinamarca porque su primera ministra no está dispuesta a debatir sobre la venta de Groenlandia a Estados Unidos, así como lo oyen. Esto sucede después de que The Wall Street Journal adelantó sobre el interés de Trump en este territorio, información confirmada por el propio Trump. Por su parte, la ministra danesa Mette Frederiksen respondió que Groenlandia no está a la venta. Detalles de esta insólita oferta de compra insular con Rafael Morán. Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca, no está en venta. Así lo aclaró el gobierno danés en respuesta a las intenciones de Donald Trump de comprar este extenso territorio del Polo Norte. En uno de sus habituales tweets, Trump disparó su furia contra la primera ministra danesa y postergó la cita que estaba prevista. Con el instinto de magnate que lo caracteriza, Trump calificó el proyecto de compra de esta isla gélida de gran negocio inmobiliario, pero aclaró en Twitter que no construiría rascacielos en medio de las típicas casas de colores de Groenlandia. La propuesta de compra no es nueva. En 1946 el presidente Truman propuso comprar Groenlandia a cambio de $100 millones en oro. Y es que además de las reservas pesqueras, el suelo de Groenlandia contiene oro y uranio. Al ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia tampoco le cayó bien la propuesta de la Casa Blanca. Estamos dispuestos a hablar de negocios, pero no de venta, aclaró. Recordemos que esta isla es la más grande del mundo, mayormente cubierta de hielo, y debido a su riqueza natural y ubicación entre los océanos Atlántico y Ártico, posee un importante valor estratégico para Estados Unidos. Y China hace un llamado a Estados Unidos también, pero esta vez por el cambio climático. El representante chino en ese asunto, Xie Zhenhua, dijo que Estados Unidos tiene puntos en común sobre el cambio climático y espera que Washington retorne a las negociaciones sobre el Acuerdo de París. La guerra comercial que Estados Unidos y China sostienen ha provocado temores de que esta se extienda también a otros temas como la lucha contra el cambio climático, punto central de la COP25 que se realizará en Chile en diciembre de este año. Y con esta información cerramos la jornada informativa en Radio Francia Internacional.